En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien quería mucho. Al oír hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que le seguía dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaros. Queridos hermanos, en la primera lectura hemos escuchado una palabra de San Pablo muy buena, que nos habla de que el mediador entre Dios y los hombres es el hombre Jesús. Y digo, ¿por qué es muy buena? Porque casi no creemos en la humanidad de Jesucristo. Muchos de nosotros no creen en la humanidad de Jesucristo. Porque como dicen que Jesucristo es Dios, pues es Dios. Si a mí me duelen las anginas, no tiene nada que ver con Jesucristo. Porque a Jesucristo, como era Dios, no le dolían las anginas. Y si le dolían, como era Dios, le dolían poco. ¿Y tú qué sabes? Ten seguro que le dolían las anginas. El hombre Jesús. Decía el Papa el otro día en el discurso que hizo a los voluntarios, que el Espíritu Santo en cada época de la historia nos va mostrando el Jesús de esa época. Jesús es siempre el mismo, pero en cada momento de la historia se nos presenta distinto porque somos distintos los hombres, porque vivimos en distinto momento. A mí hace 2 años me operaron de cáncer.
antes de la operación y antes de saber que tenía cáncer, el Espíritu Santo me hacía orar a un Jesús. Después del cáncer y de la operación, el Espíritu Santo me revelaba otro Jesús más profundo. Entendía yo mucho mejor la cruz de Jesús. Entendía mi propio misterio mucho mejor. Y entonces me daba cuenta de que toda mi vida y todo ser y todo mi sentido es llegar a configurarme con ese Cristo Jesús, que cada una de las épocas y etapas de mi historia me va a presentar el Espíritu Santo. Me pareció precioso lo del Papa, y me parece precioso ahora recordarlo aquí en este momento, porque tenemos la suerte enorme de todos los que estamos aquí, de haber individualizado en nuestra vida, de haber personalizado de alguna forma el Espíritu Santo. Porque ¿qué es eso? ¿Qué es el Espíritu Santo? Se lo preguntas a la mitad de la gente de San Isidro y te responden, pues no sé, será algún extraterrestre. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para la mayoría de la gente. Y a nosotros Dios nos ha concedido, el Señor nos ha concedido el individualizar, el experimentar de alguna forma en nuestro corazón al Espíritu Santo. Al principio, cuando se entra en la renovación carismática, uno cree que ha entrado en la renovación carismática para conocer al Espíritu Santo. Y sí, es verdad. Pero después, con el paso del tiempo, te das cuenta de que el Espíritu Santo no nos cuenta su vida, no habla de sí mismo. Nos lo dice Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que está en tu corazón, que te quiere, que te ama, que es tu huésped, que no tienes otro tesoro mayor, pero que te muestra una cosa. Te muestra al hombre Jesús. El Espíritu Santo lo que quiere es que tú te enamores del hombre Jesús. Porque en el hombre Jesús, que es el mediador entre Dios y los hombres, Dios puso todo lo que Él nos ha querido decir y comunicar. Está en el hombre Jesús. Y qué bueno que sea el hombre Jesús. ¿Por qué? Pues porque es como tú, es como yo. Le dolían las anginas. Y tendría enfermedad, claro, murió muy pronto, pero... Y tuvo persecuciones, y tuvo enemigos, y tuvo fatigas, y tuvo todo, exactamente igual que tú. Pero algo más. Dice San Pablo en otro momento que nos redimió en su cuerpo de carne. La redención se realizó en el cuerpo de carne del hombre Jesús. Porque ahí, sencillamente, en esa carne de Jesucristo sana, porque por otra parte estaba unido con Dios, era Dios también, y por eso su carne era sana totalmente. En esa carne sana murió el pecado y murió todo. Ahí se ahogó el pecado, se ahogó la muerte, se ahogaron todos nuestros enemigos, se ahogó todo en su muerte. Y a través de su resurrección, pues viene hacia ti y viene a nosotros. Muchos de vosotros acabáis de entrar en la renovación carismática y habréis visto pues que aquí se hacen intercesiones, oraciones de sanación, muchas cosas de estas, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Un poquito de folclore. ¿Y qué es eso? ¿Algún ritual?
alguna hechicería, alguna magia. No. Es una oración que se hace para que el poder de Jesucristo resucitado, ya sanado de todas sus heridas, venga sobre tu herida, que aún está en la historia, que aún está en tu vida de cada día, que en todas tus heridas venga su poder, su gracia, actúe la resurrección de Jesucristo en ti. Y tú experimentes también en tu vida y en tu corazón la salvación que ya Jesucristo ha disfrutado y experimentado y te la regala de nuevo. Esto es todo el cristianismo. San Pablo nos dice, morir con Cristo. ¿Qué significa morir con Cristo? Significa, atended a esto, escuchad a Jesucristo. No queráis otros salvadores, no queráis que os salve el honor, ni la vida, ni el dinero, ni las cosas, no te va a salvar nadie. La tremenda experiencia de tu vida al final siempre será, no te ha salvado nadie. Nadie. Pero si tienes dentro de ti esa dimensión del Espíritu, esa dimensión es profundamente salvadora. Te habrán acompañado mucha gente, te habrá dado vida, pues qué sé yo, tu trabajo, tu dinero, tus cosas, porque las cosas dan vida también, hasta el pecado da vida. Hay mucha gente que les encanta pecar, y mucha gente que quiere gloria y dinero por encima de todo, y les importa un bledo pisotear a los demás. El pecado da vida, pero también te abandona el pecado, también te abandonan las fuerzas, también te abandonan todos los amigos que hayas podido tener, y digo amigos en el sentido del pecado. Al final, lo profundo de tu corazón, si el Espíritu Santo sigue dentro de ti, que seguirá, es precisamente saber que eres amigo de Dios. O mejor dicho, al revés, que Dios es amigo tuyo en Jesucristo, y que ahí lo vives y lo descubres profundamente. Yo el año pasado cumplí, ya os lo decía, 50 años de sacerdote. Y 50 años de sacerdote, pues, son muchos años, muchos problemas y muchos avatares. Pues si acaso no lo sabíais, la vida de un cura no es nada fácil. Yo no me voy a poner a contaros ahora mi vida, porque a lo mejor llorabais. Pero no es para tanto. Pero tienes momentos de profundas soledades, de profundas interrogantes, de profundas cuestiones. ¿Y por qué? ¿Y yo para qué? ¿Y qué pinto yo aquí? Sobre todo en algunos momentos en que la vida se pone mala. Y ahí, en el estómago, yo siempre digo la misma imagen, porque es lo que me sucedía a mí. Parecía que se me enroscaba una culebra en el estómago. Me hacía daño. Y yo me preguntaba, ¿y por qué soy yo cura? ¿Y para qué sigo yo aquí de cura? Y yo era profesor de la universidad en Salamanca, de Historia de la Filosofía Actual. Yo enseñaba a muchos alumnos que eran mayores que yo en edad. Les enseñaba la historia de la filosofía actual, los grandes maestros, como Hegel, como Marx, como Feuerbach, como Husserl, como los existencialistas, toda esta gente, yo lo enseñaba. Y cuando yo estaba pasando mi crisis, muchas veces me engolfaba en los filósofos y los estudiaba en profundidad. Pero más que nada yo lo creo. Después me da cuenta que era por salvarme. Yo buscaba un saber de salvación, un saber que me diera vida, un saber que me diera seguridad, un saber que me diera un eje en la vida, sentido profundo.
porque no me la daba ni mi sacerdocio en aquel momento, ni me la daba la fe en aquel momento. Y me decepcioné, claro, porque llegó un momento en que yo me di cuenta que estos señores tan inteligentes eran un poquito más listos que yo, pero no mucho más. Entonces, si yo no me puedo salvar a mí mismo, ¿cómo me van a salvar estos otros, que son como yo? Y eso son años de una lucha interior, de una búsqueda profunda, no cabe duda, profunda, y años, en que te haces el interrogante y en que estás a punto de decir, tiro la toalla, me voy. Pero me voy no sé dónde. Tampoco sabía dónde irme. Porque irme para fundar una familia, irme para hacerme, qué sé yo, pues catedrático de alguna... ¿Y qué? ¿Y qué? Mis anhelos eran más profundos que todo eso. Mi revuelo interior era más hondo. ¿Y sabéis dónde encontré yo la paz? Pues al final me encontré ya en Madrid, después de dejar de ser profesor y a punto de ser catedrático porque había unas oposiciones para la cátedra que yo regentaba interinamente. Había unas oposiciones y solo me presentaba yo. O sea que las tenía seguras. Pues las dejé. No podía yo aguantar pasar toda la vida en una universidad. No me veía yo ahí por nada del mundo. Y ya en Madrid, porque esto que digo era en Salamanca, ya en Madrid, pues, encontré un día un grupo de oración como este. Y en aquel grupo de oración, pues empezaron a sonarme palabras. Figuraos a un cura que llevaba ya 15 años de cura. Me empezaron a sonar palabras como Espíritu Santo. Palabras como Jesús vive. No me hablaban de Dios. Me hablaban de que Jesús vive, de que Jesús ha resucitado, de que nos da su Espíritu. Algo vivo, una vivencia, una religión viva, una religión que me fue penetrando poquito a poquito en el corazón. Y empecé a sentir alguna experiencia del don. Yo siempre lo cuento que mi padre le atropelló un coche y quedó en coma durante 7 meses, después murió, el 3 de agosto. El 1 de enero del año 77 le atropelló un coche y quedó en coma. Y yo cuando iba a visitarlo por las noches, o mejor dicho, yo desde Madrid, cada 2 o 3 semanas iba y me quedaba toda la semana con él, sobre todo por las noches, para que pudieran trabajar mis hermanos, nos íbamos turnando. Y a mí me daba la impresión de que yo no quería a mi padre porque yo tenía una paz enorme. Y me di cuenta que esa paz la unía con la oración del miércoles, en Maranata. Y me daba rabia y me levantaba y algunas veces cogía el catre de mi padre y decía, pero es que no le quiero. Pero si yo le quiero, me daba rabia la paz. Pero estaba ahí. Y se me imponía. Y por primera vez en mi vida descubrí una cosa. Esto es lo que llaman un don. Algo que no procede de ti, de tu esfuerzo, de tus cosas, que te viene de fuera. Un don. Y más adelante experimentaba más dones y más dones y más dones. Figuraos qué proceso en un cura de 15 años. Para que veáis lo pobres que somos los curas también. Y al final del año, allá en diciembre, una noche que me acuerdo muy bien, entre 2 y 3 de la mañana me desperté con
con una cosa. Y me despertaba como con una palabra interior que decía, el don de los dones. Tú has experimentado dones, pero todos los dones tienen una raíz profunda. Y de repente, pues se me iluminó, la raíz profunda de todos los dones se llama Espíritu Santo. Digo, pero si esto lo he estudiado yo, pero si yo soy doctor en teología, pero si esto lo sabía yo perfectamente, ¿cómo es posible que no lo supiera? Lo sabía con la cabeza, pero no lo había experimentado en el corazón. Y es otra sabiduría. La sabiduría del corazón es distinta de la cabeza. 10 años estuve yo estudiando teología y filosofía, 10 años, en varios sitios de Europa. Y no llegué a descubrir con el corazón al Espíritu Santo hasta que no estuve en un grupito como este. Después me daba rabia tantos estudios. Me daba rabia todas estas cosas. Y por eso, porque a mí los estudios y las palabras y los libros nunca me salvaron ni me hicieron nada, yo nunca quise escribir un libro. Pero con el paso del tiempo, cuando tenía 50 y tantos años ya, fue el Señor el que un día me obligó a empezar a pensar en escribir algún libro. Pero yo, como tenía el trauma, no quería ni de lejos escribir libros y esto. Digo, más ideas, más libros, más biblioteca, más cementerio de ideas. Y entendí que el Señor me decía en el corazón, mira, la experiencia que estáis viviendo y que yo os regalo en la renovación carismática, no se puede dejar así por las buenas. Hay que formularla, hay que ponerle palabras. Lo mismo que si a ti te duele por aquí, por el lado derecho, vas al médico para que el médico te ponga palabras a lo que te pasa. Y vas, y el médico te mira, hace sus análisis y al final te dice, tienes hepatitis B. Pues ya sabes lo que te pasa, ya tienes la palabra. Pues el Señor me decía a mí, la experiencia que tenéis en esta renovación que yo os estoy regalando, hay que poner la palabra. Hay que entroncarla en la tradición de la Iglesia. Esto es muy serio. Y empecé a escribir algún libro, y después otro, y después otro. Y en este momento ya llevo 10 publicados. Y en la cabeza dando vueltas. Más, que no tengo ninguna gana. Porque, ¿sabéis por qué? Porque a las que habéis parido algún niño, ¿sabéis lo que significa eso? 9 meses, el parto, y algunas veces la depresión posparto. Pues para mí cada uno de los libros ha sido 9 meses. Parir y después deprimirme. Porque al final, después de escribir todos los libros, mientras los escribo muchas veces pues digo, ay, qué bueno, qué bien, y me emociona. Y al final digo, pero qué he dicho, qué tontería. Pero ¿cómo voy a publicar yo esto? Pero qué cosa más fea, qué cosa más mala. Tengo que cerrar los ojos así y decir, voy a querer a este hijo, a la imprenta, a la editorial. Y cierro los ojos y digo, allá películas. El marketing le pertenece al Espíritu Santo. Si esto vale para algo, que lo haga Él. Pues han valido, Han valido. Porque casi todos los libros que he escrito, sobre todo 3 o 4, de los 6.000, 7.000, 8.000 ejemplares, sí pasa. Y hoy día 8.000 ejemplares de pura experiencia espiritual, ¿quién lee eso? Pues hay quien lo lea. Porque de hecho han salido. Y siguen saliendo.
Por eso, pues, 50. Cumplí 50 años el año pasado. Y yo siempre me he dado cuenta de lo importante que ha sido el Espíritu Santo en mi vida, pero revelándome a Jesucristo. Pues yo solo he escrito sobre Jesucristo, desde el Espíritu y con el Espíritu. Entonces, en este momento yo os estoy contando estas cosas, pero lo estoy contando, pues la verdad es que con mucho cariño. ¿Por qué razón? Pues por la razón de que es el mismo camino. Yo no he contado nada propio en todos mis libros. Absolutamente nada. Yo he contado la experiencia que se da en estos grupos, la experiencia que se da aquí, la experiencia que se da en la cara que yo os veo a vosotros. Y si algún libro de eso leéis y os gusta, es porque os cuenta lo que pasa en vosotros, no porque os cuente lo que pasa en Chus. A vosotros que os importa lo que pasa en Chus. Pero si no tenéis tiempo ni para pensar en vosotros mismos. Si todo el mundo hoy está cargado, ¿cómo vas tú a mirar lo que le pasa al señor Chus? O a cualquier otro. Pero si te pasa a ti, si tienes el mismo Espíritu Santo, y tú que trabajas mucho no te ha dado tiempo a pensarlo y a poner palabras a lo que te pasa, coges un libro y dices, qué bueno, me interesa enormemente. ¿Por qué te interesa enormemente? Porque te está contando tu historia personal, lo que te está sucediendo a ti, lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu corazón. Y entonces, claro que te interesa, porque lo tuyo te interesa muchísimo, a todos nos interesa. Por eso, hermanos, pues, damos gracias a Dios de que, pues esto, ¿cuántas veces habré pasado yo por San Isidro, camino de Granadilla? He tenido hasta un sobrino de Guardia Civil en Granadilla, que ahora está en Guía de Isora. ¿Cuántas veces habré pasado yo a los grupos por ahí arriba y al de San Miguel? Me parece que por aquí también. Y siempre he dicho, ¿y en San Isidro? Este pueblo parece la esterilidad, el desierto. Pues mira tú por dónde no. Pues mira tú por dónde no. Y si el Señor quiere, pues sabe Dios hasta dónde puede llegar eso. Por eso, pues, bendito sea el Señor en San Isidro, bendito sea el Señor en medio de vosotros, y bendita sea la experiencia del don del Espíritu Santo que el Señor os está regalando. Consideraos y considerad aquellas palabras que dice Jesús. No me habéis elegido vosotros a mí. Yo os he elegido a vosotros. Cualquiera de los que estéis aquí esta tarde, recibid esta palabra. Yo, el Señor Jesús, te he elegido. Yo te elijo a ti, te elijo personalmente. No pienses que tú eres delante de Dios una motita imperceptible. Me acuerdo cuando yo era muy jovencito en la renovación, que le oí un testimonio a una chica joven que decía, yo siempre pensé que estaba en la mesa del Señor. Mi papel estaba allí, como los papeles de todos los hombres, pero mi papelito se fue haciendo como una bolita arrugado y estaba a la esquina de la mesa, a la esquina de la mesa. Y yo veía que en cualquier momento que el Señor moviera algún libro, pum, mi papelito caía de la mesa y nunca más Dios se acordaría de mí. Dice hasta que un día el Señor me reveló que yo estaba en el centro de la mesa, que estaba tenida en cuenta totalmente y que yo era importante para Dios. Pues bien, si nadie os lo ha dicho, yo os lo digo, sois todos y cada uno, personalmente, ojo, muy importantes para Dios y también comunitariamente. Porque lo bonito que tiene Dios es que la experiencia que da, no la da un grupo muy grande.
Sí, pero secundariamente. Es personal, es a ti. Esto es lo más bello de la renovación, es a ti que se te da la experiencia. Y después juntas tú la experiencia tuya con la otra, con la otra, con el otro, y sale una comunidad de experiencias maravillosas. Pero personal, porque te ha querido a ti personalmente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Termino diciendo que yo una vez fui a predicar a unas monjas, para allá para el norte de España, y un día, después de 6 meses, me las encontré en Madrid, en la parada de un autobús. Eran 3 que venían al médico. Eran monjas de clausura. Y entonces una de ellas me dice, mira, Chus, aunque volvieras otra vez al convento y nos dijeras que todo aquello que nos dijiste era mentira, no te lo creemos. Porque la experiencia la tenemos ya nosotras. El diálogo nuestro interior con Dios no nos lo quitas tú ni nadie, porque ya es nuestro. Y esto es lo que verdaderamente yo deseo para San Isidro. Que la experiencia que ya va haciendo en vosotros su obra sea personal. Yo también. O como diría San Pablo, también a mí se me ha aparecido Jesucristo, allá en el interior de mi vida. Se me ha aparecido en una aparición de fe, pero son las buenas, las apariciones de fe, que va a ir creciendo poco a poco. Por lo tanto, sed fieles, cultivad esto que os ha dado el Señor, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Pero se refiere a esto. Si tienes poco y no lo cultivas, se te va. Pero si tienes poco y lo cultivas, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y cada vez va aumentando más. Por eso, pues, que el Señor os haga permanecer y perseverar en esta gracia y en este don maravilloso que os ha regalado. Gloria al Señor. Gloria al Señor.